Hola, este es el podcast de Proyecto Biblia. Estamos leyendo juntos el Sermón del Monte. Mi nombre es John Collins y aquí estoy con mi coanfitriona Michelle. Hola Michelle, ¿cómo estás? Hola John, muy bien. Como decías, estamos conversando sobre el Sermón del Monte, que es una colección de enseñanzas en las que Jesús invita a sus seguidores a una mayor rectitud. En otras palabras, cómo vivimos en una relación correcta con Dios y los demás. La semana pasada terminamos con una serie de enseñanzas donde Jesús habla sobre la relación que tenemos con nuestras cosas. Así es, y ahora Jesús enfoca su atención en los conflictos en las relaciones personales. ¿Conflictos entre las personas? ¡Qué raro! Si eso nunca le pasa a nadie, ¿no? Claro. Mira, sucede incluso cuando estamos dando lo mejor de nosotros. Por ejemplo, supongamos que alguien tiene un profundo deseo de relacionarse correctamente con los demás. Se esfuerza por ser un pacificador. Tal cual. Quizás hasta oramos, Padre, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. No importa cuánto nos esforcemos por hacer lo correcto ante Dios y los demás. Inevitablemente vamos a chocar con otros, vamos a cometer errores. Y entonces, ¿cómo se hace para actuar correctamente hacia el otro en medio de una relación difícil? Escuchemos a Tim. Las enseñanzas de Jesús no ofrecen una solución para todas las situaciones posibles que puedan surgir, pero parece que sí nos dan una brújula, un norte confiable. En esta sección tenemos 4 pequeñas unidades literarias que han sido agrupadas y que incluyen algunas frases famosas de Jesús, como la de no juzguen y la parábola de no mirar la mota en el ojo de tu hermano si tienes una viga en tu propio ojo. Esta colección de 4 partes termina con lo que podría considerarse la enseñanza más famosa de Jesús sobre las relaciones. Hagan a los demás todo lo que quieran que les hagan a ustedes. Algunas de estas enseñanzas se han vuelto tan conocidas que no nos detenemos a considerar lo que significan. Y a otras quizás nunca las hemos comprendido del todo. Así que vamos a tomarnos nuestro tiempo con cada una. Y comenzaremos hoy con la primera enseñanza. No juzguen. Pero antes de empezar a hablar de esa enseñanza, vamos a explorar cómo esta colección de 4 enseñanzas se vincula con la última colección de 4 enseñanzas sobre el dinero. Gracias por acompañarnos. Aquí vamos. Algo que me encanta de estas 4 enseñanzas que vamos a ver en las próximas conversaciones, bueno, ¿qué tal si primero vemos bien rápido cuáles son? Ok, sí. Sí. La primera es un mandamiento breve y un poco genérico de no juzguen para que no sean juzgados, porque con la medida con que midan a los demás, se les medirá a ustedes. Bien. Esa es la primera. Un clásico. Sí, tal cual. Uh-huh. La segunda es una parábola sobre el ojo, sobre la mota en el ojo de tu hermano cuando tienes una viga en tu propio ojo. Otro clásico. Sí, totalmente. Uno al lado del otro. Sí. La tercera parábola, que en realidad es un enigma, es sobre 2 cosas que son incompatibles. No den lo santo a los perros, ni den sus perlas a los cerdos. Bien. Y ese también es un clásico, pero ¿qué significa? ¿Es un clásico? Sí. Puede ser como una canción del lado B. Sí. Me parece. O sea, estás diciendo que si ya te interesa todo lo de Jesús, entonces seguramente conoces esta frase y quizás te preguntes, ¿pero en realidad qué significa? Eso. Claro, es como un hit menos conocido. Es un clásico para los que ya son fans de la banda. Claro. Sí. Bueno, esa es la tercera. Y después, la cuarta es la de pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Y Jesús explica que esto tiene que ver con las peticiones que hacemos al Padre Celestial, que quiere darnos cosas buenas. Uh-huh. Pero además, esto se relaciona con las 3 ideas anteriores sobre las relaciones difíciles, y vamos a conversar sobre eso, ¿sí? Es interesante. Uh-huh. Bueno, esas son las 4 unidades. Perfecto. Lo cual me parece fascinante, porque el primer bloque de enseñanza sobre Dios y el dinero también estaba compuesto por 4 unidades. Y oh casualidad, cada una de ellas, en orden, se conecta por sus palabras clave. Esas 4 enseñanzas sobre Dios y el dinero se conectan de manera simétrica y organizada con las 4 enseñanzas sobre las relaciones que acabamos de ver. Vamos a analizarlo. De la misma forma que Jesús comienza con una declaración general, no juzguen, pero después en la parábola sobre la mota y la viga nos dice, deberían intentar quitar la mota del ojo del hermano,
Y eso es una forma de juzgar, porque no está diciendo, como tienes una viga en tu ojo, no quites la mota del ojo de los demás. Ah, claro. Eso no es lo que dice. No, lo que dice es, primero quita la viga de tu ojo y entonces vas a poder ver claramente para ayudar a tu hermano. O sea, es como, esta es la forma en que tienes que juzgar. Exacto, sí. Entonces dice, no juzguen, pero después dice, bueno, en realidad juzguen, pero háganlo de esta manera en particular. Claro. Así que empieza con una declaración general que suena muy... Definitiva. Eso mismo, sí. Pero luego en la siguiente le agrega un poco de complejidad. Como matices. Sí, sí. Eso en la parábola sobre el ojo. De la misma forma, en la parábola sobre el dinero, Jesús comienza con una declaración general. No acumulen tesoros en la tierra, acumulen tesoros en el cielo. ¿Recuerdas que estabas bastante confundido con eso? Lo mencionaste varias veces y decías, bueno, entiendo la idea, pero me parece que es más complejo. Cierto. Bueno, de la misma forma, no juzguen, parece una declaración definitiva, pero en realidad la enseñanza es más compleja. Y las dos comienzan con no hagan tal cosa. Exacto, sí. No acumulen tesoro, no juzguen. Eso. Y las dos están seguidas de parábolas sobre el ojo. El dicho Ujú. sobre el dinero está seguido de la parábola sobre el ojo sano, que ilumina, y el ojo oscuro o malo, que te llena de oscuridad. Tiene que ver con que la calidad de tu visión está influenciada por lo que haces con el dinero. Y la calidad o la forma en que evalúas el comportamiento de las otras personas se conecta con la manera en que ves a los demás. Esa es la segunda parábola. Claro, sí, sobre la mota y la viga en el ojo. Entiendo. Bien, a ver, primero está la enseñanza sobre no acumular tesoro en la tierra, sino cosas del cielo, tesoro en el cielo. Ujú. Y después de eso viene la primera parábola sobre el ojo, que tiene que ver con ser generoso como persona, lleno de luz y vida, como sincero, completo, pleno. Ujú, sí, y eso se describe como buen ojo. Claro, el enfoque está en el ojo. La forma en que vemos depende de si estamos llenos de luz o de oscuridad. Bien. Y ahora, en esta parte, tenemos no juzguen, seguido de otra parábola sobre el ojo, Ujú. que tiene que ver con que el ojo puede tener alguna cosa que lo obstruya. Sí, y esa cosa puede impedirte ver con claridad como para ayudar a alguien que tiene un problema. O sea que la primera enseñanza tiene que ver con la forma en que existo en el mundo en relación con mis cosas. Ah, sí. Y la segunda Ujú. se enfoca en la forma en que existo en el mundo en relación con las otras personas. Sí, con los demás, exacto. Ok. Y de eso se tratan esas dos secciones. En la enseñanza sobre el dinero, después de la parábola sobre el ojo, está la parábola bien corta sobre que no se puede servir a dos señores. Solo es posible servir a Dios o a Mamón, la riqueza. De la misma forma, después de la parábola sobre el ojo, la de la mota y la viga, hay una parábola sobre dos cosas que son incompatibles. Al igual que Dios y la riqueza son incompatibles si tienes que elegir uno o el otro, las perlas santas son incompatibles con los cerdos y los perros. Los puerquiperros. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. Son incompatibles. Bien. Cuando hablemos sobre el enigma de los puerquiperros y las perlas santas, vamos a hablar de que la enseñanza sobre Dios y Mamón, ¿Se relacionan? las dos son muy cortas y las dos tienen que ver con cosas incompatibles. Y también me parece interesante que tanto las enseñanzas sobre el dinero como estas enseñanzas sobre las relaciones concluyen con una enseñanza más larga, donde Jesús habla del Padre Celestial como clemente, bondadoso. En la del dinero dice, si Dios alimenta a los pájaros y viste así a las flores, ¿cuánto más tu Padre Celestial va a cuidarte a ti? Y en esta parte habla de que debemos pedir, buscar y llamar. Porque ¿qué padre si su hijo pide pan le daría una piedra o una serpiente? ¿Cuánto más el Padre Celestial va a responderte a ti? Entonces concluye ambas enseñanzas con un retrato de Dios como un Padre generoso que va a ayudarnos. Es como que, en cuanto al dinero, necesitamos ayuda. Y para relacionarnos correctamente con el dinero, tenemos que basarnos en la generosidad de Dios. Y luego, de la misma forma, para manejarnos correctamente en las relaciones personales que nos cuestan, eso también va a depender en gran medida de la visión que tenemos de la generosidad de Dios y cómo Él nos trata. La generosidad que Dios nos ofrece, en cierta forma, se convierte en un modelo o un espejo que podemos reflejar hacia otros en las relaciones difíciles. Este es el punto central.
Estas dos secciones han sido diseñadas con mucho cuidado y en orden. Estas enseñanzas sobre Dios y el dinero y estas enseñanzas sobre nosotros y las relaciones difíciles, podemos leer cada sección por separado y obtener mucha sabiduría. Pero Mateo las diseñó para que cada enseñanza se vinculara con otra. Y cuando comenzamos a conectar las partes, descubrimos aún más sabiduría y reflexión. Y este es un ejemplo maravilloso de lo que queremos decir cuando hablamos de la Biblia como literatura de meditación que tiene un diseño literario. Claro, una estructura literaria. Sí, sí. Genial, genial. Tiene mucho sentido. Entonces, vamos a hablar de estas 4 secciones sobre el conflicto y las relaciones, pero también vamos a tener presente cómo se vinculan con las 4 declaraciones anteriores sobre el dinero. Exacto, sí. Me encanta. Muy bien. Estupendo, bien. Hablemos sobre juzgar o sobre no juzgar. Bueno, ¿qué tal si nos lees estas famosas frases de Jesús? Ok, sí. Dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados, y con la medida con que midan, se les medirá. Así que empieza con una declaración concluyente y categórica de lo que no hay que hacer. Y da 2 razones. No juzguen. Ahora bien, esto puede significar varias cosas. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, y de eso vamos a hablar el resto de la conversación. Sí, es así. Bien. No juzguen. Y después de eso nos da 2 razones. Una es para que no sean juzgados, o sea que no está bueno hacerle a otros lo que no quiero que me hagan a mí. Claro. Y eso se parece a la frase que usa después para concluir toda esta sección, que es la regla de oro. Hagan a los demás lo que quieren que les hagan a ustedes. Creo que es lo mismo, pero dicho al revés. Entonces, no juzguen. ¿Pero por qué? Bueno, para que ustedes no sean juzgados. Porque el juicio que usen para juzgar a los demás, eso mismo les va a volver, amigos. Y si te cuesta entender la palabra juicio, Jesús nos ayuda a entenderla dándonos una imagen del mercado, hablando de pesas y medidas. Imagina una balanza. Tienes una pequeña bolsa de piedras o pesas y luego tienes cosas livianas. Quizás vendes, no sé, harina molida o algo así. Lo que estás describiendo es que había una forma bastante elemental de medir la mercadería y no se hacía por volumen, sino por peso. Claro, sí, por peso. Entonces tenían una herramienta, una balanza, y de un lado ponían una pesa de, por ejemplo, 1 kilo. Claro, sí, 1 kilo. Entonces, por un lado tenemos 1 kilo y del otro lado ponemos la harina. Exacto. Lo que sería como un paquete de harina. Sí, bueno, sí. Por eso si leemos los profetas de la Biblia hebrea, si tienen una sección en que acusan a los líderes israelitas de injusticia y corrupción, muchas veces mencionan las pesas y las medidas falsas. Entiendo. O pesas y medidas desiguales, que básicamente... Porque es la manera perfecta de engañar. Exacto, sí. Es muy fácil, amigo. Sí, porque podrías poner, no sé... Sí, algunos gramos menos de 1 kilo. Eso. Y nadie se va a dar cuenta. Pero después de hacerlo 20 veces, te quedaste con 1 kilo de harina en el bolsillo. Sí. Puedes sumar un 10% a tus ingresos en un día solo si modificas la medida. Claro, sacar tajada. Tal cual, sí. Bueno, en otras palabras, una medida desigual significa que te estás representando a ti mismo como alguien totalmente justo y equitativo. Pero en realidad estás haciendo trampa. Si estás tratando a la gente con falta de integridad, aunque sea un poco... Esa es la palabra, integridad. Sí, no te sorprendas cuando eso te regrese. Tarde o temprano te va a llegar. Te va a llegar lo que te mereces. ¿Sí? Esa es la idea. Si engañas a la gente, lo más probable es que te engañen a ti. Sí, bueno, y esa sería la idea de las medidas. Vamos a conectarlo con lo que significa juzgar y eso va a enriquecer mucho el concepto. Pero me gusta que Jesús cierre la idea con esa imagen del mercado, porque lo hace más concreto. Sí, es simple. Sí, entonces, el trato que das a los demás es el trato que vas a recibir. Tiene que ver con la equidad, el balance y la integridad. Esa es la idea que nos da la imagen de la medida. Y eso da pie a que nos preguntemos, ¿qué significa juzgar? Claro. ¿Qué tal si analizamos la palabra entonces? Sí, genial. Bien,
La palabra que Jesús usa aquí, lo que encontramos aquí, es el griego krino. Y de ahí se derivan algunos sustantivos griegos. Uno es krima, juicio, y también crisis, que significa decisión, de donde viene nuestra palabra crisis en español. Claro. Que da la idea de que está pasando algo malo, pero el significado original es Un momento decisivo. Sí, cuando te enfrentas a una situación intensa que te obliga a tomar una decisión. Por eso se le llama una crisis. Crino es la acción de mirar el comportamiento de alguien, evaluarlo y tomar una decisión al respecto. Y en base a esa decisión, sacar una conclusión y actuar según eso. Es muy específico. Ujú. Entonces, crino siempre implica observar el comportamiento de otra persona. Bueno, en realidad, volvamos atrás. Es Bien. más amplio que eso. Es evaluar una situación Ah, y la situación puede ser una persona que ha hecho algo. pero podría ser simplemente evaluar si es seguro o no atravesar un campo o algo así. Sí, exacto. Bueno, veamos algunos ejemplos. Bien. A veces crino puede usarse para referirse a lo que nosotros simplemente llamaríamos una elección común o una decisión. En Hechos capítulo 20, versículo 16, leemos que Pablo había crinado pasar de largo Éfeso para no demorarse en Asia porque tenía prisa por llegar a Jerusalén. Había tomado una decisión. Claro, sí, es como, estoy en un barco, puedo hacer una parada en Éfeso para visitar a mis amigos ahí o continuar directo a Jerusalén. Es una crisis. Tengo que Sí, tomar una decisión. tomar una decisión, ¿bien? Sí. Ese es el significado más básico o neutro. Crino también puede referirse a momentos en que tengo que tomar una decisión sobre lo que considero que es bueno o malo, o entre algo bueno y algo mejor. Por ejemplo, cuando Pedro y Juan son arrestados y llevados ante los líderes del templo, ellos les dicen, «Hey, dejen de decir que Jesús resucitó de los muertos, basta». Y Pedro, en Hechos capítulo 4, da su famosa respuesta, «Ustedes mismos juzguen, ustedes crinen, si es justo a los ojos de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así que decidan ustedes si nosotros deberíamos haberlos escuchado a ustedes o a Dios». Es una forma ingeniosa de poner la pelota en su cancha. Más adelante, en el libro de Hechos, cuando los líderes del movimiento de Jesús se reúnen para decidir, ¿deberíamos exigir que los no israelitas se circunciden, coman kosher y guarden el sabbat? Jacobo toma la decisión en representación de todo el cuerpo que se había reunido y dice, es mi crisis, mi decisión, que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se conviertan a Dios. O sea, que no hace falta que se circunciden. Claro. El significado más básico es discernir, evaluar entre una cosa y otra, y luego actuar en consecuencia. Y podría decirse que siempre que estamos considerando algo, lo que sea, estamos haciendo un juicio entre lo que es bueno y malo. Sí, es cierto. O entre algo bueno y algo mejor. Ujú. Así que puede parecer algo muy trivial como, ¿debería bajarme del barco aquí o no? Pero estás considerando, ¿debería pasar tiempo con esta gente o con esta otra gente? ¿Cuál sería el mejor uso de mi tiempo? ¿Qué relaciones necesitan más atención? Ujú. Estás evaluando qué es lo mejor. Tal cual, sí. Cada decisión que tomamos está marcada por un conjunto de valores en general, implícitos y no dichos. Claro, es eso, sí. Así que lo que estoy entendiendo, volviendo a lo de las medidas, Sí. lo que tengo son pesas y las pesas me dicen cuál es la decisión correcta Ujú, sí, un cierto valor. o cuál es la cantidad correcta. Ujú, Y en los juicios de valor no tengo pesas, ujú. pero sí tengo valores, que son como una manera de filtrar las cosas para poder decidir, tomar las decisiones correctas, y ese sistema de filtrado son mis valores. Ujú, exacto. Así que si estás juzgando a alguien, lo que estás haciendo es observar su comportamiento y estás tomando una decisión al respecto. Si es bueno o malo, o si es bueno pero podría ser mejor. Estás decidiendo entre esas dos cosas según una cierta medida que tienes en tu mente. Por eso dos personas pueden observar el mismo comportamiento en otra persona, Tal cual, sí. y una persona puede decir, amigo, qué persona justa. Sí, esa fue una excelente elección. Muy buena decisión, bien hecho. Ujú. Y otro, que está parado al lado, mirando ese mismo comportamiento, podría decir, no puedo creer lo que hizo. Es una persona detestable. Exactamente, sí. Bueno, eso muestra una diferencia de valores.
Jesús cuenta una parábola sobre eso, pero supongo que podríamos pensar en un ejemplo nosotros, ¿no? ¿Hay una parábola sobre eso? En cierta forma, la parábola sobre la mota y la viga en el ojo explora ese. Claro, explora eso. Pero sigamos con la idea de... Sí. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? O sea, hay algunos que son muy polémicos. Totalmente, sí. Y eso es porque los valores... Claro, son el núcleo del asunto. Tal cual, los valores son personales, pero también los valores varían en grado y en énfasis de una cultura a otra, de una persona a otra. Eso no significa que los vayamos creando de la nada todo el tiempo. Los valores son algo que heredamos y a la vez algo que nos moldea. Son más grandes que nosotros. Pero es cierto que van cambiando y fluctuando con el tiempo. Se me ocurre un posible ejemplo. A ver. Una persona está pidiendo dinero en una esquina. Viene un hombre y le da unos $20. 2 personas están observando la escena y una de ellas dice: ¡qué gesto tan justo y generoso! Mira, le dio $20 a esa persona necesitada. Podría no haberlo hecho, podría haber sido tacaño. Pero la otra persona dice: el tipo se va a gastar los $20 en heroína. Dar dinero no ayuda, sino que empeora la situación. Es una pésima decisión. Claro, sí, sería mejor darle ese dinero a un refugio o a un programa de rehabilitación. Entonces ambos tienen el valor de ayudar. Claro, sí, los dos quieren ayudar. Pero tienen diferentes visiones de cómo debería llevarse a cabo esa ayuda. Claro, de cuál es la mejor estrategia. Sí, eso. Así que hay un valor compartido, pero luego hay un valor diferente en cuanto a la interacción personal. Quizás una de las personas valora o piensa que lo que realmente importa es el valor propio y la dignidad, que la persona que está pidiendo en la calle sienta que el otro lo reconoce, le importa y se da cuenta de su presencia y actúa con amor. Eso. Y piensa que eso tiene mucho más impacto que cualquier programa de rehabilitación. Entonces, para esa persona, esa sería una forma adecuada de responder. Ese sería un ejemplo de cómo se expresa ese valor. Y la otra persona no estaría en desacuerdo sobre el valor principal, que es ayudar a la gente. Así que bueno, sí, ese es un buen ejemplo. Podemos evaluar el mismo comportamiento de manera distinta según el valor que usamos para hacerlo. Evaluar. Se relaciona con la palabra valor. Evaluar. ¿Ves? Ahí lo tienes. Bueno, entonces ese es el significado básico de crino. Jesús está diciendo, no hagan eso. No evalúen. Eso es lo primero que dice. No juzguen. ¿Está diciendo nunca hagan una evaluación del comportamiento de otra persona? ¿Eso es lo que está diciendo? Sí, se podría interpretar que la oración significa eso. ¿Pero significa eso en sí misma? La oración dice eso. Lo dice. Bueno, entonces... Bien, pero ¿qué es lo que significa? Lo que quiere decir. Claro. Porque después cuenta una parábola que dice, escucha, si tienes una viga en el ojo, no la ignores, ocúpate de eso, y entonces vas a poder ver con claridad para evaluar la mota en el ojo de tu hermano. O sea, si vemos el Sermón del Monte, la idea central es el discernimiento moral y cómo cultivar una manera de evaluar las decisiones morales. Así que Jesús está hablando de un tipo de juicio en particular. Y esto se relaciona con otro matiz de la palabra que tiene que ver con tomar una decisión y luego declarar la condición de la persona, en general en el contexto de un tribunal o ante la sociedad. Veamos una historia bien conocida. Está en Juan capítulo 8. Una mujer sorprendida en adulterio es llevada ante Jesús y la multitud quiere matarla a pedradas. Y Jesús dice, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Y todos se van. Entonces Jesús le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Y usa la palabra compuesta katakrino. Kata quiere decir en contra. Así que sería juzgar en contra. Y ella dice, no, todos se han ido. Y Jesús dice, entonces yo tampoco te crino, no te juzgo. Vete y desde ahora no peques más. Aquí el sentido de crino es, no voy a imponerte una consecuencia judicial o social. No te juzgo. Okay. Pero eso no quita que después le diga, pero eso que hiciste, no lo hagas más. Y esa es una forma de juzgar. Exacto, sí. Claro. Pero quiere decir, no voy a imponerte todas las consecuencias sociales de tu decisión. Y ese sentido también se incluye en la palabra crino. Así que esta palabra significa tanto el acto de evaluar como la acción que deriva de esa evaluación. Bien.
tiene que ver con hacer que la persona se haga cargo de las consecuencias del juicio. Eso, sí, exacto. Así que no nos extraña que este verbo muchas veces se use para hablar de la evaluación que Dios hace de las personas. De hecho, veamos un ejemplo en el Nuevo Testamento. Hay muchos. En el discurso de Pablo a los filósofos de Atenas, en el Areópago, dice: Dios se ha estado revelando a los seres humanos a lo largo de toda la historia y ha pasado por alto los tiempos de ignorancia cuando la gente no lo reconoció. Pero ahora Dios declara a todas las personas de todo lugar que se arrepientan y presten atención, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará, crinará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Así que el Jesús resucitado es el que llevará a cabo la crisis. Él juzgará, crinará. Dios va a evaluar la historia humana. Así que aquí la palabra implica que es el juez, el evaluador, y también es el que actúa en función de esa evaluación y luego impone las consecuencias. En otras palabras, si estudias lo que significa la palabra juicio en el Nuevo Testamento, hay como dos momentos. Está el momento del proceso interno, de evaluar el comportamiento de otra persona. Y la palabra crino puede significar eso. Significa eso, sí. Bien. Pero también puede referirse a las acciones que tomas para imponer las consecuencias o lo que piensas que debe suceder según tu evaluación, las consecuencias que quieres lograr. A eso también se refiere esa palabra. Y parece que aquí Jesús se refiere a ese segundo acto, que es actuar en base a esa evaluación e imponer las consecuencias. Jesús dice: no juzguen para que no sean juzgados. ¿Pero por quién? Podría estar hablando de las otras personas, como diciendo cosechas lo que siembras, o podría haber algo más detrás de eso, como la idea de serán juzgados y serán medidos con la medida que usan. Esto es lo interesante. Este dicho y las ideas que Jesús enseña aquí se reflejan en el resto del Nuevo Testamento. Este dicho tuvo un gran impacto en los apóstoles, un impacto enorme. Una forma de entender lo que Jesús quiere decir con no juzguen para que no sean juzgados es ver cómo esta idea se desarrolla en el resto del Nuevo Testamento. Veamos algunos ejemplos. En Romanos capítulo 14, Pablo habla de que hay algunos seguidores de Jesús que sienten que no tienen que comer kosher y que pueden honrar distintos días como sagrados que no son los días tradicionales que celebran los israelitas, como el Sabbat, la Pascua, etc. Pero hay gente que sigue a Jesús que sí come kosher y que guarda el Sabbat y celebra la Pascua. Y estos grupos están en conflicto y Pablo dice que están ejerciendo la acción de crino unos sobre otros. Y dice que eso está mal. Y veamos por qué dice que está mal. Está en Romanos 14, versículo 10. Pero tú, ¿por qué crinas a tu hermano? O también, ¿tú por qué desprecias a tu hermano? Escuchen. Todos compareceremos ante el asiento de crima de Dios. Así que aquí la razón es: no juzguen a su hermano, porque ustedes serán juzgados por Dios. Siento que se podría plantear la idea opuesta. ¿Ah? ¿No te parece? A ver. Como, escuchen, todos vamos a ser juzgados. Así que, ¿qué tal si aprovechamos el tiempo y nos vamos prejuzgando unos a otros? Ah, claro. Así nos ayudamos a prepararnos. Eso. Bien, veamos eso. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto las intenciones del corazón. Cuando ese momento llegue, cada uno recibirá de Dios la alabanza que merezca. Pablo menciona el tema de la intención y lo desarrolla. Él piensa que aunque claramente tenemos que evaluar, hay algo inevitablemente engañoso y sutil en la forma en que evaluamos el comportamiento de las otras personas. ¿Ah, sí? ¿Tenemos que evaluar? Porque ahí parece como que claramente no tendríamos que hacerlo. Pero tal vez después diga algo como:
Ayuda a tu hermano con esa mota que tiene en el ojo. Eso es lo que dice Jesús. Sí, Pero Pablo aquí también empieza diciendo simplemente no lo hagan. sí, no lo hagan. Pero sigamos. 2 Corintios 5, versículo 10. Escuchen, todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, ante el asiento de crima, de juicio de Cristo. Aquí está usando la palabra griega beima. Beima se refiere literalmente a un asiento donde se sentaba el juez en la corte. Todos nosotros vamos a comparecer ante el asiento de juicio de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Así que viene un juicio, serán juzgados. Claro. Y tanto Jesús como Pablo dicen, por lo tanto, no juzguen a su hermano. Pero también, tanto Pablo como Jesús en otros lugares dicen, sí, evalúen el comportamiento de los demás y ayúdenlos. Pablo es bastante famoso por evaluar el comportamiento de los demás. Totalmente, sí. Y hasta les escribe cartas al respecto. Sí, sí. Así que, aparentemente, hay situaciones en las que sí tenemos que evaluar y comunicar lo que hemos evaluado. Había un miembro de la iglesia hogareña de Corinto que se estaba acostando con su suegra. Y él le dice que... Pablo lo juzga. Sí, le dice, eso no está bien. Es completamente opuesto a los valores de Jesús. ¿Y por qué no podemos decir, pero Pablo, tú nos dijiste que no juzguemos, porque no conocemos las intenciones, y Dios va a juzgar al final de los tiempos, así que, Pablo, sería mejor que no lo juzgues? Sí, entiendo. Bueno, aparentemente hay momentos para juzgar y momentos para no juzgar. Pero, ¿cuál es el criterio? Mi criterio debería ser... amigo, si voy a juzgar, tiene que ser mi último recurso. Interesante. Tengo que ser muy prudente. Claro, porque... muy reacio a la hora de juzgar. Exacto, sí. Porque sé que el valor que impongo sobre el comportamiento de otra persona es exactamente el mismo que se aplica y se aplicará para medirme a mí. ¿Pero eso qué significa? O sea, las personas, y cuando digo las personas quiero decir yo, así que directamente voy a hablar de mí. Yo tengo la tendencia de ser mucho más generoso y flexible cuando evalúo mi propio comportamiento. Claro. Y mucho menos generoso cuando evalúo el comportamiento de los demás. Porque puedo más o menos identificar mis propias intenciones. Más o menos. Sí, sí. Y si solo puedo identificar más o menos mis propias intenciones, ¿cómo voy a estar preparado para evaluar las intenciones detrás del comportamiento de otra persona? Creo que de eso se trata, y tiene que ver con la generosidad. Qué interesante. No juzguen. Obviamente sí hay momentos para juzgar, pero lo que estás diciendo es que si el criterio general es no juzgar, entonces tengo que ser muy escéptico si en algún momento creo haber llegado a una conclusión sobre las intenciones de alguien, porque es muy probable que me equivoque. Y de hecho, es muy probable que también me equivoque sobre las mías. Sí, totalmente. Y llegará un momento en el que todo será expuesto y cada intención será completamente clara ante Dios. Y podemos esperar y descansar en que eso va a suceder. Pero eso también debería darnos un poco de miedo, porque eso también nos va a pasar a nosotros. Sí. Pero a ver, ayúdame a entender. ¿Voy a ser juzgado más por Dios si juzgo más a los demás? ¿Eso es lo que está diciendo? Bueno, lo que dice es, con el juicio que juzguen, serán juzgados. Sí, pero ¿qué significa? Bueno... ¿No vamos a ser juzgados todos por igual? ¿No va a haber igualdad en el juicio? Ah, bien, sí, ya te entiendo. Sí, tienes razón, pero creo que, de forma retórica, el punto es, oye, ¿tú crees que estás evaluando a los demás de forma justa, imparcial y objetiva? Claro, por supuesto que sí. Sin dudas. Entonces, usemos esa misma medida para evaluar cómo le gritaste a esa persona que ayer te cerró el paso en la autopista. ¡Qué interesante! Si usamos la misma medida que tú usaste para juzgar a esa persona y la aplicamos a lo que hiciste ayer, parece que no eres tan coherente como dices ser. Creo que se refiere a eso. Entiendo. Dentro de lo que encontré sobre el Sermón del Monte, lo que más me impactó fue un estudio que leí en mis primeros años como seguidor de Jesús. Es de Dallas Willard y está en su libro La Divina Conspiración.
Y él menciona que muchos eruditos piensan que esencialmente el significado de lo que Jesús quiere decir aquí se puede describir mejor con la palabra condenar. Porque Jesús no quiere decir que no hay... Y ese es el segundo significado que estábamos viendo. Sí, ese es el segundo significado, exacto, que tiene que ver con llegar a una conclusión, llegar a una cierta conclusión y luego actuar en base a eso. Y eso es diferente del primer significado de la palabra, que es solo evaluar. Así que Willard está explorando el tema de la condenación y lo que hay detrás. Y lo dice de esta forma. Condenar a alguien siempre implica que sintamos un cierto grado de superioridad moral y nos distanciemos de la persona a la que condenamos. El desprecio es un elemento clave en el acto de condenar. Bueno, es interesante porque Pablo en ese versículo de no juzguen, después sigue y dice no desprecien, ¿no? ¿No es esa la palabra que usa? Sí, exactamente. La está usando como sinónimo. Claro, tal cual. Bueno, Willard continúa y dice... El desprecio es una parte fundamental de la condena, y si eliminamos el desprecio de nuestra alma, la condena rara vez sucederá. Debemos tener cuidado con la idea de que condenar está bien siempre y cuando condenemos las cosas correctas. No es tan sencillo. Puedo confiar en que Jesús entre al templo y expulse con un látigo a quienes están distorsionando su propósito, pero no puedo confiar en que yo mismo sea capaz de hacer eso. Bueno, querido Willard, eres parte de una muy pequeña minoría que se da cuenta de eso de sí mismo. ¿No te parece? Sí. Bueno, unos capítulos más adelante, en Mateo 13, Jesús cuenta una parábola. Dice, escuchen, el reino de Dios es un campo de trigo. Pero vino un enemigo y sembró semillas que crecieron y se veían exactamente como el trigo. Ah, cierto. Pero no lo eran. Y los trabajadores fueron a decirle al dueño del campo, ¿quieres que recojamos el trigo falso? Y el dueño dijo, no, ustedes no van a hacerlo bien. Van a arrancar un montón de trigo también. Así que esperen a la cosecha y dejen que el cosechador lo haga. Les contó esa historia a los discípulos y ellos le preguntaron, ¿y eso qué significa? Y él les dijo directamente, el reino de Dios es complejo. Y ustedes no van a ser capaces de discernir quiénes viven de acuerdo con él y quiénes no. No va a ser sencillo y no les corresponde a ustedes. Eso es lo que dice Jesús. Y ese es el mismo Jesús que también, en el Evangelio de Mateo, va a pronunciar los 7 ayes de catástrofe a los fariseos por cómo tratan a las personas. Está claro que está evaluando su comportamiento y sacando una conclusión al respecto. Claro. Así que el dicho de no juzguen se explora más en la parábola que sigue sobre el ojo. Y vamos a hablar de eso en el próximo episodio, pero es muy típico de Jesús esto de abrir con una idea fuerte y categórica, sin rodeos, y luego la matiza y la hace más compleja y hay casos específicos. Pero si buscamos como un criterio general, la idea es que debería ser muy excepcional que hagamos declaraciones públicas sobre el comportamiento de otras personas. Tenemos que ser muy, muy cautelosos con eso. ¿Los cristianos saben que Jesús dijo estas cosas? No sé. Es como contraria a la intuición, tanto que se siente como algo malo. Como si estuviera mal. Siento que la intuición sería... Gente, tenemos que arreglar lo que está mal. Es nuestro deber. Las cosas se están descontrolando. Dios nos va a juzgar. Así que tenemos que prejuzgar para que las cosas mejoren un poco y no terminemos todos exterminados. Para que no se vaya todo al tacho. Tenemos que poner todo en orden. Tenemos que... Interesante, sí. ¿No es así? Y por supuesto, Jesús va a mostrar muchos casos de cuando... A Jesús le importan mucho las buenas relaciones, sí. Sí, totalmente. Pero también es muy tolerante de la ambigüedad, de la naturaleza mixta del corazón humano, y por lo tanto de la naturaleza mixta de su comunidad de discípulos. Es cierto, sí. O sea, es increíble, pero fue amable con Judas hasta el final. Nunca lo trató mal, a pesar de que sabía todo. Está claro que tenía sentimientos sobre lo que Judas iba a hacer, pero no lo echó. Con mi esposa tenemos un recurso que tratamos de usar cuando nos comunicamos durante un conflicto. Una de las premisas es básicamente no juzgar. Pero lo que sí podemos hacer es decirle a la otra persona cómo nos afecta lo que está pasando. Sería algo así. No voy a juzgar tus intenciones, pero quiero decirte que en este momento estoy sintiendo mucho temor.
Y de esa forma compartes tu experiencia con la otra persona sin tener que juzgarla. Entonces, eso da pie a que surjan soluciones creativas y eso es mucho más sano para las relaciones. Claro, sí, totalmente. Llegar al punto de tratar al otro como aliado. Tal cual. Y hay que hacer el esfuerzo de pensarlo mejor, porque lo normal es ponerse a la defensiva. Ujú. Creo que lo haces para lastimarme. Seguro haces esto porque eres egoísta. Creo que lo haces... Sí, entiendo. Y todos esos juicios. Ujú. Entonces, la idea es tener una actitud abierta y decir, bueno, en realidad no lo sé. Así que solo te voy a contar cómo me estoy sintiendo y vamos a enfrentarlo juntos. Sí, muy bueno. Eso tiene que ver con los vínculos, con las relaciones. Eso mismo, Ujú. sí. Sería diferente si hablamos de sacar conclusiones morales más generales, como robar está mal o algo así. Claro. Pero cuando hablamos de relaciones entre las personas, siempre es más complejo. Entonces, si quieres aplicar ese valor en un momento en particular a la situación compleja de una persona que tiene su historia, vas a tener que tener mucha paciencia, mucha generosidad y mucho más cuidado antes de anunciar tu opinión sobre las intenciones que tuvo la persona al hacer lo que hizo. Sí, me encanta. Es como lo que dice Willard. No condenen. El desprecio es un elemento clave en el acto de condenar. Si eliminamos el desprecio de nuestra alma, la condena rara vez sucederá. Qué interesante, amigo. No dice que nunca vaya a ocurrir, pero que puede pasar muy excepcionalmente, muy rara vez. El desprecio. Si eliminamos el desprecio, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, está aplicando el sentido de desprecio que utilizó antes en su análisis sobre la ira y el homicidio. Se trata de tomar una decisión sobre el valor de la vida de otra persona. Además, condenar significa saqué una conclusión sobre ti, sobre lo que hiciste y por qué lo hiciste. Y como él dice, implica un cierto grado de distanciamiento, como tú hiciste tal cosa y yo no, y estoy en la posición de evaluarlo. Y una vez que eliminamos el desprecio, entonces debería surgir al menos un gran nivel de empatía, de cuidado, de amor y de interés por el otro. Es una actitud completamente diferente a la condena. Y creo que la siguiente parábola en realidad se trata de eso. Así que esta sería como la primera parte. Y Claro. la parte 2 va a ser, cuando dice no juzguen, en realidad quiere decir no condenen. ¿Y qué pasa si veo un problema en la vida de alguien cercano y realmente es necesario que lo diga? ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Y Jesús tiene algunas cosas que decir al respecto, y de eso se trata la próxima parábola. Muy bien, hagamos un repaso. No condenen porque Dios es el verdadero juez de todos y solo Él puede tomar una decisión final sobre las intenciones de las personas. O sea, todos tenemos nuestros problemas. ¿Realmente te conviene ser juzgado de la forma que juzgas a los demás? ¿Realmente te conviene ser medido de la forma que mides a los otros? Tal cual. Excelente resumen. Me parece muy sabio ese criterio general de ser cuidadosos y escépticos antes de juzgar a alguien. O sea, me encantaría que la gente tuviera esa actitud conmigo. Sí, me hace acordar a 1 Corintios 13, donde Pablo dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. Si tuviéramos eso en cuenta antes de juzgar, seguro cambiaría la forma en que evaluamos a los demás. Me encanta. Ahora, esto me lleva a hacerme una pregunta. Yo no puedo evitar evaluar a las personas. Tengo opiniones, tengo valores y presto atención a lo que hacen los demás. Entonces, cuando inevitablemente evalúo el comportamiento de alguien, ¿cuál es la forma correcta de ayudarlo? Muy buena pregunta. Jesús lo dijo así. ¿Qué debes hacer si ves una mota en el ojo de una persona? Eso, ¿debo quitarla? Quizás no en el acto, porque tal vez tengas algo que te esté obstruyendo la visión. ¿Por qué ves la mota en el ojo de tu hermano, pero no te das cuenta de la viga que tienes en tu propio ojo? Si ves algo en la vida de una persona que les está causando dolor y quieres hablarles sobre eso, Jesús te invita a considerar, bueno, quizás tengo que tomar yo mismo el medicamento primero. Eso requiere un espíritu de generosidad. Y de eso vamos a hablar la próxima semana mientras seguimos leyendo el Sermón del Monte. Proyecto Biblia es una organización sin fines de lucro. Nuestro propósito es ayudar a que las personas experimenten la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús.
todo lo que hacemos es gratuito gracias al apoyo generoso de personas como tú. Gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast The Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, soy Pedro, de Colonia, Uruguay. Me gusta Proyecto Biblia porque le echa una mirada fresca a algunos asuntos doctrinales de interés. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcasts, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web, proyectobiblia.com.